¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí en GB Latam TV. Les pedimos siempre que se suscriban al canal de GB Latam TV y que pinchen la campanita para que así sean informados de cuando se suba un nuevo video en la plataforma. Estamos, como es habitual, con nuestro querido amigo, el investigador Jorge Costa, desde Buenos Aires. ¿Cómo está, Jorge? Hola, Claudio. Hola, y nuestro respeto a todos los televidentes y todos los oyentes, ya en este mes de octubre del 2025. Así es, imposible no conmoverse y no participarles de los eventos terribles que estamos viviendo en nuestro mundo y que determinan el devenir de lo que llamamos el fin de los tiempos. Son eventos que no podemos omitir. Hay mucho que conversar y vamos a tratar de resumirlo lo más posible. Adelante, Jorge. Así es, seguimos concientizando sobre Gaza. Vamos a un video de la agencia de noticias alemana DW sobre el abordaje que hizo el sionismo, Israel, sobre las flotillas que llevaba medicina y alimentos a Gaza. Israel los ha abordado, los ha detenido y una vez más Gaza sufre las consecuencias. Adelante, Claudio. מומחי רוצחים, אגב, האוניות שלהם נמצאו קרחנה שלמה. הם לא באו באמת, לא למשט, לא לעזור, אלא הם באו בעד עזה, בעד הטרוריסטים. Es totalmente un abuso, están cometiendo un crimen. El mar es de todos. Tienen todo el derecho de llegar, de ir y de llevar la comida. Hoje estamos reunidos exigindo a libertação de todos os ativistas que foram detidos por Israel na missão humanitária não violenta rumo à faixa de Gaza, com ajuda humanitária. Bueno, he aquí el retrato de lo que es el Estado sionista, asesino, fraudulento de Israel. Realmente una misión tan noble como esa tiene que ser impedida por el Estado sionista. Impiden que les llegue alimento a la gente de Gaza,
porque la están matando de hambre, no solo con bombas, sino también de hambre y de sed. Es un etnocidio. Más que un genocidio, es un etnocidio. O sea, eliminar la etnia palestina para quedarse con la propiedad total de Gaza, tras donde al frente de las costas de Gaza hay un tremendo depósito de gas que les interesa mucho. Repugnante, ¿qué quiere que le diga? Adelante, Jorge. Como vimos en el video, se hizo presente el ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir, prácticamente tratando a estos activistas de terroristas. Vamos a un segundo video que, a raíz de la detención de toda esta flotilla por medio de Israel, se paralizó toda Italia. Video del día 2 del 10 del 2025. Adelante. Pero la semana pasada una más impactante que fue, pero parece que la compartimos con ustedes, de que era en muchas ciudades al mismo tiempo en Italia, creo que se llamaba Bloqueamo Tutti. Impresionante. Eso revela que hay bastante más conciencia allá que acá de lo que está pasando en Gaza. Adelante, Jorge. Así es, como citás en el programa pasado, la semana pasada, los sindicatos pararon toda Italia en contra de su primera ministra, Giorgia Meloni, que apoya al Estado de Israel. Vamos a un tercer informe de JP Más en español sobre el polémico plan de paz de Donald Trump en Gaza, que consta de 20 puntos. Dice JP en español: pensado más para encubrir los crímenes del ministro israelí Benjamín Netanyahu que para detener el genocidio. Lo vemos. Trump presentó un supuesto plan para poner fin al genocidio en Gaza. ¿En qué consiste la propuesta? El polémico plan de paz de Trump en Gaza. Tras casi 2 años de bombardeos y genocidio en Gaza, con más de 66,000 asesinados y el enclave arrasado totalmente, Donald Trump presenta un plan de 20 puntos que parece más un guión de Hollywood que una propuesta seria de paz. Lo que queda claro es que este documento no busca salvar vidas, sino blanquear la responsabilidad de Israel y engrandecer el ego de Trump. Estos son los puntos más controversiales. Trump como presidente de la Junta de la Paz. Que un presidente estadounidense con un historial de apoyo absoluto a Israel se coloque como árbitro de la reconstrucción de Gaza, muchos lo ven como un insulto. No solo ignora décadas de ocupación y masacres, sino que pretende convertirse en el administrador de la franja. Plan económico y zonas especiales de Trump. Gaza es presentada como un laboratorio de branding de Trump, un territorio pulverizado convertido en parque temático para inversiones. Desmilitarización supervisada por extranjeros.
La idea de que Gaza deponga cualquier forma de defensa es una utopía inhumana que deja a los palestinos indefensos ante cualquier nueva agresión israelí. Trump propone pacificar a los ocupados mientras el ocupante sigue con su política de muerte. Fuerza Internacional de Estabilización. Una fuerza extranjera que controle Gaza es colonialismo del siglo XXI. No se trata de proteger vidas, sino de garantizar que Israel pueda actuar impunemente, mientras los palestinos quedan bajo vigilancia constante de socios internacionales seleccionados por Washington. Diálogo interreligioso para cambiar mentalidades. Trump propone cambiar la conciencia de las víctimas mientras Israel arrasa ciudades enteras. Es la lógica del opresor que se presenta como mediador tratando de lavar la cara de un genocidio en directo. El plan de paz de Trump ha sido traducido como un ataque a la inteligencia y a la memoria histórica del pueblo palestino. No hay reparación, no hay justicia, solo Trump vendiéndose como salvador mientras Israel sigue ocupando y destruyendo Gaza. Esto ya supera todo lo que hayamos sido capaces de imaginar, poniéndose él como pacificador cuando es tan genocida como Netanyahu. Estados Unidos es el país históricamente más genocida que ha habido en la historia del mundo. Y podemos señalar varios genocidios, pero no vale la pena. No. Pero Trump es un digno espécimen de ese país. Y lo único que hace es apoyar el genocidio en Gaza. Con esto, construir una ribera de hoteles y todo sobre la sangre de los gazatíes es lo más horrible que puede hacer. Es algo que sería el fin de la humanidad. Porque si somos capaces de tolerar una cosa como esa, no merecemos vivir. Adelante. Pensar que este señor presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se postula en su ego, en su soberbia, para el Premio Nobel de la Paz. Vamos con la lectura ahora, Claudio, de un artículo del periódico Antimafia 2000 o Antimafia 2000, de su periodista Giorgio Bongiovanni, sobre las declaraciones del fiscal antimafia Antonino Di Matteo. Para nuestros telespectadores deben saber que el fiscal Nino Di Matteo es un hombre justo que está amenazado de muerte por ser un auténtico luchador contra la mafia. Hay muchas instituciones antimafia en Italia, pero son falsas. Este es un verdadero y auténtico luchador contra la mafia. Por eso que le damos mucho valor a lo que él dice. Él parte diciendo: la gran participación en las manifestaciones de hoy representa una hermosa señal de esperanza para nuestro país. Hoy, y somos muchos, quienes ya no están dispuestos a tolerar que el gobierno del más fuerte prevalezca en el mundo, violando todas las normas de derecho e incluso, antes que eso, los principios fundamentales de la humanidad: paz, respeto por la vida de cada persona. Ninguna vida, por ningún motivo, puede ser menos valiosa que otra. Eso realmente habla de quién es. Así lo informó el fiscal nacional adjunto antimafia, Nino Di Matteo, al comentar sobre la iniciativa que de norte a sur está involucrando a millones de italianos que salieron a las calles para manifestarse por la huelga general por Palestina y la flotilla global Sumud, convocada por los sindicatos. No es la primera vez que este magistrado, de carácter firme, se pronuncia sobre el tema. Hace un año,
en una entrevista con nosotros, declaró con contundencia: como ciudadano, y permítame usar la expresión como creyente, me avergüenzo de la actitud, las decisiones y las elecciones de Occidente respecto a lo que, en mi opinión, técnicamente constituye el genocidio de la población palestina. Como ciudadano, reiteró, me avergüenzo de la indiferencia de Occidente ante el exterminio generalizado de mujeres, niños y hombres, que nada tiene que ver con el ataque terrorista contra Israel el 7 de octubre. La idea de no posicionarme, sino apoyar las decisiones de las superpotencias occidentales, en cualquier caso y sin límites, como ciudadano italiano, me avergüenza. Y luego agregó: me avergüenza que la industria armamentística italiana siga financiando muchas de las guerras en curso en todo el mundo. Sobre este punto, Di Matteo recordó el artículo 11 de la Constitución, que establece que Italia repudia la guerra como instrumento de agresión contra la libertad de otros pueblos y como medio para resolver disputas internacionales. Sí, como ciudadano y también como jurista, interpretara el artículo 11 de la Constitución, me parece vergonzoso el apoyo armado en relación con tantos escenarios bélicos que caracterizan esta época tan preocupante. Esas palabras siguen vigentes hoy. De norte a sur podemos decir que Italia ha despertado. No habíamos visto plazas tan concurridas, casi 1 millón de personas, desde las grandes manifestaciones sindicales contra los bajos salarios, desde las mayores protestas pacifistas contra las instalaciones de misiles en Comiso, Sicilia, desde las masacres y protestas tras los atentados de Capaci y Via D'Amelio, desde las grandes manifestaciones de la auténtica izquierda italiana, cuando estaba liderado por políticos como Enrique Berlinguer, y no por un pozo negro de vendidos como los que se han sucedido hasta la fecha, rivales del actual gobierno fascista. La única fuerza de oposición que, hasta que se demuestre lo contrario, muestra coherencia contra el rearme y la guerra, es el movimiento 5 Estrellas de Giuseppe Conte, que finalmente ha limpiado su podredumbre interna con la destitución de su fundador, Beppe Grillo, y la salida de otras figuras miserables como Luigi Di Maio y otros compinches. Por lo tanto, hay que reconocer el mérito de millones de italianos que valientemente salieron a las calles en apoyo de Palestina. Soplan nuevos vientos y tenemos la esperanza de que continúen hasta la caída del gobierno fascista, cada vez más cómplice de Benjamín Netanyahu y del genocidio en curso contra los palestinos en Gaza. Adelante, Jorge. Bien, exquisito escrito del periodista Giorgio Bongiovanni sobre, como decías, las declaraciones de uno de los pocos justos en este planeta. Vamos a un informe, pasando ahora a lo que nosotros creemos que la humanidad se enrumba hacia una tercera guerra, y todo indica que sería nuclear, un informe sobre precisamente la tercera guerra mundial, los preparativos para esa tercera guerra. La verdad es que decía, bueno, ¿cómo arranco el programa, no? ¿Cómo anuncio lo que creo es una situación de escalada que ya va más allá de lo verbal? Estoy hablando de Ucrania, de la guerra en Europa, de las últimas declaraciones del presidente Putin, de todo lo que ustedes ahora van a escuchar de diferentes referentes europeos, primeros ministros, presidentes, en la reunión que hubo hoy en la cumbre europea. Y la verdad es que lo que uno escucha y lo que ve es una apuesta para una situación de guerra. Es claro, ¿no? El tema es cuándo esto puede estallar de forma masiva. Les tengo que ser honesto, eso es lo que creo yo, estoy convencido. Desde que esto empezó, yo les dije, por las características, es una guerra mundial, por todos los países que comienzan en este conflicto, que están en este conflicto. Pero ahora la pregunta que me hago yo es, bueno, ¿cuándo
esta guerra híbrida de la que están hablando se va a transformar en una guerra abierta. Y hoy el presidente Putin, más allá de lo que ahora van a escuchar en un informe que vamos a compartir, decidió ir más a fondo, porque dio una advertencia, que también vamos a escucharlo y lo vamos a compartir. Pero primero, el informe de este segundo día de la Unión Europea, que se están reuniendo justamente para ver cómo hacen para enfrentar lo que ellos consideran, la Unión Europea, la OTAN, es una avanzada por parte de Rusia en los países de la OTAN. La primera ministra de Dinamarca afirmó que Rusia solo pondrá fin a su guerra en Ucrania si se viera obligada a hacerlo, advirtiendo que la agresión de Moscú representaba una amenaza no solo para Ucrania, sino para toda Europa. Frederiksen hizo estas declaraciones mientras organizaba una cumbre de la Comunidad Política Europea en Copenhague, donde líderes de 47 países se reunieron para discutir la seguridad en todo el continente. Russia will not stop until they are forced to do so. And they are a threat, not only to Ukraine, but to all of us. Today we have one major task ahead of us. We have to make our common Europe so strong that war against us becomes unthinkable. And we have to do it now. But peace with Russia can only be achieved through strength. We have to strengthen Ukraine and weaken Russia with more sanctions. We have to be able to finance the armed forces in Ukraine. All of us have to deliver more weapons, more ammunition, and we have to do it faster. Nowhere it will make a greater impact for European security than at the front lines in Ukraine. El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que Rusia sigue implacable en su campaña y que hay que contrarrestarlo con todo lo que se tiene. We've seen in recent weeks the appetite that Putin has to not only rain down on Ukraine, but also to take action and to interfere right across Europe in many different ways, whether that's in relation to our airspace, whether it's cyber or other attacks that have been going on. They are unrelenting and they show an appetite to continue this, and we must fight it with everything that we have. La presidenta de Moldavia, Sandu, sostuvo que Rusia había fracasado en sus intentos de influir en el voto mediante la desinformación generalizada y la compra de votos. Russia had two objectives for these elections. One was to capture Moldova through, this was the maximalistic objective, to capture Moldova through these elections, or at least to destabilize the country and to, to discredit the results. And it has failed because both the state institutions worked very hard, but also it was a whole of society response. El presidente francés advirtió que los drones que entren en sus territorios debían ser derribados. Sin embargo, no mencionó a los aviones rusos que entraron en el espacio aéreo de la OTAN. En los últimos días, las declaraciones de los presidentes que son parte de la OTAN, como las autoridades rusas, escalaron el tono, las denuncias y amenazas. The recent drone incidents across Europe are a clear sign that Russia still feels bold enough to escalate this war. And it was never just about Ukraine. Russia has always aimed to break the West and Europe in particular. Realmente patético escuchar a los líderes europeos, especialmente los chihuahuas que le llaman, que son los países bálticos, los países pequeños. Quieren sancionar a Rusia más de lo que está sancionado. No le van a hacer daño. Realmente el ambiente de belicosidad que tienen ellos es impresionante. Ellos están proyectando una guerra para el 2029. Así lo dijo el presidente Alexander Vučić en una entrevista que dio hace poco tiempo atrás. Entonces, ese es el ambiente de guerra. Solamente armarse, fortalecer los presupuestos y prepararse para la guerra. Es dramático, realmente. Adelante, Jorge.
como dimos a conocer en programas anteriores, esta coalición de voluntarios que acabamos de ver, parece ser que es una coalición de voluntarios para ir a la guerra con Rusia. Un poquito más adelante vamos a tener un mensaje fechado en el 2016 que precisamente 9 años antes nos alertó de lo que acabamos de ver. Vamos con un nuevo informe, esta vez de la vocera María Zaharova, contestándole a esta coalición de voluntarios que nos dice temor a una tercera guerra mundial. Declaraciones de la vocera de la Cancillería rusa habla de la alimentación desmedida e ilimitada del complejo militar industrial y las corporaciones en Europa. Adelante. Bueno, ahora vamos a escuchar otras declaraciones, porque hoy la verdad que se habló mucho y se está tirando mucha leña al fuego. En una conferencia larguísima que dio el presidente Putin, vamos a cortar los extractos más importantes, por lo menos los que nos parecen los más importantes, habló y medio se burló de las denuncias de la OTAN, de la Unión Europea, sobre las violaciones al espacio aéreo de la OTAN por parte de drones rusos y de aviones. Entonces dijo, ¿a dónde es que mandamos? A Dinamarca. ¿Y dónde más que es que mandamos? Bueno, y esto hace un poco la gráfica de eso, ¿no? La visión europea del oso que va avanzando y se lleva todo por delante, de lo que también hoy Putin se rió. Pero bueno, la verdad que la situación está cada vez más comprometida y cada vez más compleja. Miren lo que dijo hoy a la mañana la vocera de la Cancillería de Rusia. Все их заявления говорят, первое, о том, что они готовят цепочку провокаций. Второе, говорят о том, что им нужно обосновывать военные бюджеты, окармливание бездумное и абсолютно безлимитное военно-промышленного комплекса, концернов и оправдание своих провальных внешнеполитических шагов по созданию зоны турбулентности в центре Европы, открытой фазы конфликта вокруг Украины, манипулирование вообще на постсоветском пространстве в угоду конъюнктуре и в угоду интересам определенных политических группировок, как на пространстве, ну, в принципе, на пространстве натовских стран, и в ущерб интересам своих собственных граждан. Bueno, ¿qué más vamos a agregar? Adelante, Jorge. Bien, vamos a un tercer informe, último informe por hoy sobre la guerra. El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, le responde a esta coalición de voluntarios, reiteramos, que se colisionaron para la guerra. Dijo Putin, le daremos una respuesta rápida y convincente en caso de amenazar la seguridad nacional rusa por parte de Europa, o sea, de esta coalición de voluntarios. Lo vemos. Legales y de otro tipo. Bueno, ¿de qué tipo serán si no son militares, ¿no? Ya hace un tiempo yo les decía, bueno, Europa le da las armas a Ucrania para que Ucrania mate a soldados rusos. No estoy haciendo una valoración, les digo lo que pasa. Rusia hasta ahora decía, bueno, ustedes denle lo que quieren que nosotros vamos a poder, ¿no? En cuanto esa situación en el terreno se modifique, bueno, los rusos decidirán si los europeos pasan a ser enemigos directos. Ya lo dicen que están en guerra con la OTAN. No usan la palabra guerra, pero ya lo mencionan, ¿no? Y ya han cambiado su doctrina de seguridad nacional, mientras vemos la foto hoy del presidente Putin, advirtiendo, si ustedes le dan armas que ponen en peligro nuestra seguridad nacional, vamos a utilizar, dijo el presidente Putin ya hace un tiempo, todas las armas que tenemos a nuestro alcance. ¿Cuándo será el punto de inflexión? Bueno, hoy el presidente habló, el presidente ruso, y dejó en claro, si ustedes provocan
a Rusia, le hablaba a Europa, nuestra respuesta va a ser rápida. ¿Qué significa rápida? Está, para mí, poniendo otra vez el tema de las armas nucleares sobre la mesa. Pero escuchemos al presidente Vladimir Putin. Мы просто не можем не уделять внимания тому, что происходит. Не имеем права этого делать из соображения обеспечения нашей собственной безопасности. Повторю, нашей обороны и безопасности. Потому внимательно следим за набирающей силу милитаризации Европы. Просто ли это слова, либо нам пора принимать ответные меры. Вот мы слышим, вы знаете об этом. ФРГ, например, говорит о том, что немецкая армия должна быть опять самый мощный в Европе. Ну, хорошо. Мы внимательно это слушаем, смотрим, чего же там, что имеется в виду. Думаю, ни у кого нет сомнений, что такие меры России не заставят, ответные меры России, не заставят себя долго ждать. Ответная угроза кажется, мягко говоря, очень убедительным, будет очень убедительным. Именно ответ. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние. Но если у кого-то все же появится желание потягаться с нами в военной сфере, как у нас говорят, вольному воля, пусть пробуют. Россия не раз доказывала, когда появляется угроза нашей безопасности, миру и спокойствию наших граждан, нашему суверенитету и самой государственности, мы отвечаем быстро. Не нужно провоцировать. Не было случая, чтобы в конечном счете это не заканчивалось плохо для самого провокатора. Исключений тут не нужно ждать и впредь. Их не будет. Наша история доказала, слабость недопустима, потому что создает соблазн, иллюзию, что какой-то вопрос с нами можно решить с помощью силы. Слабости и нерешительности Россия не проявит никогда. Пусть об этом помнят те, кому мы мешаем самим фактом нашего существования. Те, кто лелеет мечты о нанесении нам этого самого стратегического поражения. Что никакое геополитическое... Bueno, a lo que estábamos viendo respecto de Europa, viene esta respuesta hasta cierto punto lógica de Rusia. Por cierto, no estamos de acuerdo con el ambiente de guerra que estamos viendo, pero le estamos presentando lo que está pasando, lo que dice uno y la respuesta del otro. Es un ambiente de belicosidad que lo seguiremos viendo, de acuerdo a lo que seguiremos comentando. Adelante, Jorge. Un ambiente pareciera ser de preguerra, y si sucede, como reiteramos una vez más, será nuclear. Y si es nuclear, no queda nadie vivo. Vamos con 3 noticias, una más impactante que otra. Primera, fechada el 2 de octubre del 2025. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, lanzó una fuerte advertencia a aquellos que intenten desafiar a su país. Dijo, si alguien quiere medir fuerzas con Rusia, que lo intente. Esto lo dijo durante su intervención en el marco del 22º Foro Internacional de Discusiones de Valdai. Segunda noticia, también fechada el 2 del 10 de 2025. Algunos países están preparando pruebas nucleares. Rusia lo ve y está lista para responder de la misma manera. Este es el claro mensaje del presidente Vladimir Putin durante la reunión, como dijimos, del Club de Valdai. Algunos están preparando estas pruebas, las nucleares. La vemos, lo sabemos, y si se llevan a cabo, haremos lo mismo, advirtió el jefe de Estado. Y subrayó que Rusia posee el arsenal nuclear más moderno del mundo, que Rusia dispone de armas tácticas nucleares que Rusia dispone de más armas tácticas nucleares que Estados Unidos, y estas armas nucleares tácticas son mucho más potentes que las lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en
1945, seria advertencia del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, e insistimos, retórica de armas nucleares. Tercera y última noticia fechada el 29 de septiembre del 2025, preocupante noticia. Científicos de la Universidad de Ingeniería del Ejército Popular de Liberación de China, en la ciudad de Nankín, realizaron el primer experimento del laboratorio del mundo para simular los efectos de múltiples ojivas nucleares que impactarán simultáneamente el mismo objetivo a alta velocidad y a gran profundidad, informó el periódico South China Morning Post. Los hallazgos arrojaron un área de daño aproximada de 80.000 kilómetros cuadrados. Alarmante noticia, los chinos ya están probando una nueva experiencia con artefactos nucleares. Claudio, terminamos acá con las noticias sobre Gaza y sobre el futuro de esta humanidad que se enrumba, reiteramos, hacia una tercera guerra nuclear. Este ambiente belucoso que hemos visto acá, con diferentes noticias, es lo que llamamos rumores de guerra. Bueno, ahora entonces vamos a ir a analizar todo este devenir de rumores de guerra desde el punto de vista más bien espiritual. Adelante, Jorge. Sí, como decíamos y adelantamos, vamos a leer un mensaje de este ser extraterrestre que se lo denominó Semarus. Reiteramos, muy importante porque es del año 2016 y tiene que ver con lo que está sucediendo en estos momentos en el mundo, con Estados Unidos y esta coalición europea que quiere la guerra con Rusia. Título del mensaje: vientos de guerra mundial en los planes de la bestia que viene del mar. La bestia que viene del mar es señalada en el Apocalipsis como Estados Unidos, una de las dos bestias del Apocalipsis. Semarus y los hermanos de la luz comunican: vientos de guerra mundial en los planes de la bestia que viene del mar. Nuestro hermano, dice Semarus, Setun Ginar, en comunicados anteriores, había explicado perfectamente el peligro que se cierne sobre vuestra generación humana, prácticamente adúltera y malvada, una tercera guerra mundial nuclear. Reiteramos, 2016. Sobre el mismo, siempre el mismo hermano Setun Ginar, que ahora se encuentra en un ciclo regenerador temporal, había ilustrado un plan divino de intervención que nosotros, los alienígenas, pondríamos en práctica para poner a salvo algunos millones de seres vivos, niños, mujeres y hombres, animales y semillas naturales. En el caso que los poderosos de vuestro mundo llegaran a desencadenar en vuestro planeta una guerra atómica, causando la muerte instantánea de 2.500 millones de personas, con la extinción casi total de la flora, de la fauna y con el resto de la raza humana que agonizaría durante meses y bajo la tortura del invierno nuclear. Las noticias que adjuntamos demuestran que el proyecto de la guerra total todavía sigue en marcha. Nosotros repetimos, dice Semarus, que no somos partidarios ni de Oriente ni de Occidente, pero ha quedado suficientemente demostrado por acciones políticas nefastas y diabólicas
que forman parte de interés nacional, egoísta y materialista de las naciones occidentales, el rodear, atacar y eliminar a la nación rusa y a sus países aliados. Nosotros no somos los defensores de la Federación Rusa, pero sabemos perfectamente que las fuerzas militares de este Estado, de Rusia, utilizarían las armas atómicas si llegara a ser atacada para ser conquistada y podría provocar el fin del mundo y de la humanidad. Únicamente en ese caso, nosotros, como ya hemos dicho, gracias al amor de Dios y de Cristo, intervendremos con todos nuestros medios para evitar que la Tierra y todo el sistema solar se puedan transformar con consecuencias apocalípticas en un agujero negro desde el cual emanaría una energía contaminante y mortal. Esta es la verdad, una verdad que acusa a la irresponsabilidad de los pueblos materialistas y ricos de todo el mundo. Para finalizar, queremos recordarles una vez más que nosotros hemos regresado a la tierra porque creemos, seguimos y reconocemos a Jesús de Nazaret como un hombre concebido por el Dios viviente, nacido en la tierra y personificador del Espíritu omnicreante. Él ama al mundo, al igual que ama a toda la creación y se hará su voluntad. En la tierra se establecerá, como ya rige en el cielo desde hace miles de millones de años, el reino de la justicia, de la paz, del amor universales, el reino de Dios. Paz. Semarus y los hermanos de la Confederación Interestelar saludan. Mensaje dado en Sale il Pidio Mare, en Italia, 5 de diciembre de 2016, a través del estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni. Como vemos, Claudio, oyentes, Semarus nos adelantó, reiteramos, lo que está sucediendo en este momento en el mundo 9 años antes. Adelante, Claudio. Impresionante, realmente escogido con pinzas el mensaje. Impresionante. Como para creer en los mensajes y las advertencias que nos hace el cielo. Sigue, adelante, Jorge. Bien, viéndose como se está viendo, como dice el mismo Putin, vemos lo que están haciendo Occidente y sus vasallos, esta coalición de voluntarios, se prepara Rusia, todo indica, para un evento nuclear. Claudio, vamos a comenzar con una crónica de Luigi Benedetti titulada El Dios de Moisés. ¿Teníamos un corto de Giorgio? Ah, perdón. Sí, perdón. Adelante, vamos con un corto de Giorgio. Perdón. Bien. No hay problema. Donde nos habla sobre precisamente la situación mundial, las crisis en el mundo que nos llevan precisamente a la Tercera Guerra Mundial. Si esto no cambia, dice Giorgio, y que los extraterrestres, por ley del cosmos, no pueden aliarse con ninguna nación terrestre que esté en guerra con otra. Adelante. Hoy, con la crisis del Oriente Medio, el genocidio que está haciendo Israel a los niños y los ciudadanos de Palestina, la guerra en Ucrania provocada por los nazis ucranianos aliados de la CIA de Estados Unidos de América. La guerra en Yemen entre Arabia Saudita y los rebeldes de
unas naciones árabes. La guerra entre Israel e Irán aparentemente cerrada. La guerra que sigue siendo una guerra civil en Siria. Y otras pequeñas guerras, toda África tiene guerras, son la suma de la crisis mundial, no solo económica, pero también social y política, que nos lleva, si no cambia nada entre unos días, nos lleva a la Tercera Guerra Mundial. Los extraterrestres, si bajan en Rusia, tienen que atacar desde Rusia, y como si Rusia está haciendo una acción militar con fuerzas externas en contra del mundo. Y esto no lo pueden hacer porque hay una ley en el cosmos que no pueden interferir aliándose con una nación en guerra con otras. Entonces prefieren no bajar, prefieren amenazar que si un submarino pone el misil pronto a salir, ellos aniquilan, más que aniquilar, invaden al mundo y lo someten a una dictadura extraterrestre. Muy claro. Hablaba Giorgio ahí, esto es para el oyente que no conoce, cuando dice, si un submarino va a disparar, se refiere si va a disparar un arma nuclear. Como no puede ser destruido el planeta Tierra porque debe ser repoblado después del juicio, no puede haber destrucción del planeta Tierra. Quiere decir que cuando entre nosotros empecemos con armas nucleares, seguramente intervendrán ellos. Ahora sí, Claudio, vamos a comenzar con una crónica titulada El Dios de Moisés, el Inmortal y el Mesías Jesucristo, de Luigi Benedetti, que nos dice: con motivo del 5 de septiembre del 2025, fecha de cumpleaños terrenal de nuestro amado Giorgio Mongiovanni, se llevó a cabo en Gubbio una espléndida entrevista entre Elisa Ragni y Marco Marsili, en la que el estigmatizado de Fátima pudo ofrecer enseñanzas y tratar temas muy interesantes de notable importancia para el futuro del planeta y de toda la fraternidad giovanea. A partir de este septiembre de este año 2025, Adoniesis profetiza que los próximos 7 años serán cruciales para el destino de la humanidad, a menos que la humanidad muestre señales significativas de cambio. Si no lo hace, quedará abandonada a su suerte, enredada en su propio karma colectivo. Este tema resuena en el corazón de la entrevista, que se centra en el Dios de Moisés, el inmortal Adoniesis y el Mesías Jesucristo. Pregunta de Elisa Ragni y Marco Marsili: el pacto entre Dios y el ser humano y la cuestión del pueblo elegido. Respuesta del estigmatizado italiano Giorgio Mongiovanni: la alianza entre Dios y el ser humano se selló mediante el pacto con Noé, luego mediante el pacto abrahámico y finalmente mediante el pacto establecido por Jesucristo, que es la sangre del nuevo pacto. Desde el Antiguo Testamento, la voz de Dios se ha escuchado a través de figuras y círculos iniciáticos, mediante los cuales impartió enseñanzas y profecías al pueblo elegido, quien, sin embargo, posteriormente lo traicionó. Pero, ¿podría el pueblo elegido, en un tiempo identificado con los hebreos, ser cualquiera que manifieste la genética GNA? Esa fue la pregunta. Y la respuesta fue: nosotros estamos a merced de los dioses, respondió George. El pueblo elegido de Israel
fue escogido por Adonai, hoy Adoniesis, de entre los diversos pueblos y razas de la tierra en los que había sido injertado el espíritu inteligencia por medio de los creadores de formas, los Elohim. Los egipcios eran herederos de los atlantes y su linaje se mezcló con las tribus locales, dando origen a los hebreos. Adoniesis los eligió al igual que otros genios solares eligieron a otros pueblos de Grecia, India, Asia, etc. Después de Noé en el monte Sinaí, Dios hizo un pacto con el ser humano a través del pueblo de Israel. Sin embargo, este pueblo rompió el pacto con Dios y por eso se condenó a sí mismo al sufrimiento. Tras el fracaso de los dos primeros pactos estipulados según la justicia basada en la antigua ley del talión, se estableció un nuevo pacto hecho por Jesús, basado en la misericordia, es decir, el amor incondicional y la obediencia a las leyes de Dios. Se nota, Claudio, acá en la respuesta que en el plan de Dios el ser humano traiciona el pacto con Moisés, con Noé, con Abraham, y tiene que mandar a su Hijo Cristo, que se hace ser humano a través de Jesús. Mientras que en los dos primeros pactos, Dios personificó a los mensajeros para hablar a su pueblo con Jesucristo, que se hizo hombre, es decir, se construyó su cuerpo en el vientre de la Santísima Madre. Hasta los 30 años, Jesús encarnó al Dios del Antiguo Testamento, implacable, que mataba. A los 30 años se encarnó en Jesús Cristo, quien presenta un nuevo pacto al ser humano, la ley del amor. No contradice el pacto con Moisés y con Noé. Es siempre Dios, pero con otro rostro. Este, que se hizo hombre a través de Jesús, es arrestado, asesinado, no reconocido por su pueblo, pero un círculo muy pequeño del pueblo elegido, los apóstoles y los evangelistas le creyeron. Dios entonces envió al Consolador de almas, al Espíritu de la verdad, la voz del Padre en la tierra a través de los contactados. Esto forma parte del tercer pacto. Nuestra historia, dice Giorgio, comienza en Poseidonia, hace 14.000 años, Poseidonias en la Atlántida. El tercer pacto está siendo violado actualmente, no por los judíos, sino por los cristianos que han traicionado al Cordero de Dios y, por lo tanto, serán castigados. Traicionar a Cristo es traicionar al amor, un acto para el cual no hay perdón. Traicionar a Dios, sin embargo, es traicionar la justicia, por lo que existe una posibilidad de redención. Pregunta sobre el libre albedrío o libre obediencia. Se habla después del libre albedrío, contestó Giorgio, y el papel en el ser humano común y en las personas que siguen un camino inicial. El libre albedrío está llevando a la humanidad hacia la destrucción. A pesar de las mayores atrocidades cometidas, Dios le concede el libre albedrío al ser humano porque lo que se puede salvar aún puede surgir de ese libre albedrío. Pero quienes pertenecen a la fraternidad, para quienes pertenecen a la fraternidad, el libre albedrío es inútil y cuanto más lo usemos, más nos conducirá al abismo. Aunque es algo bueno en sí mismo, debe usarse con el corazón y no con la mente. La mente tiende a preservar la especie, o sea, el cuerpo físico, y por lo tanto
el cuerpo material, por lo que el libre albedrío, guiado por la mente, conduce a la autorrealización egoísta, a alimentar el ego. Preservar el cuerpo también significa huir del sufrimiento, que es el medio por excelencia de Cristo. Debemos trascender las necesidades del cuerpo y dominar la mente con el espíritu. De lo contrario, el libre albedrío corre el riesgo de distanciarnos de la causa. La autorrealización debe ocurrir obedeciendo al corazón para nutrir al espíritu. Elegimos conscientemente trabajar por el bien y seremos verdaderamente libres. Si el espíritu domina la mente, el ser humano se vuelve invencible y ningún sufrimiento jamás podrá dañarlo. En cambio, el llanto, la sangre de los otros no es sufrimiento, sino sed de justicia. Por lo tanto, otro gran acto de amor. Cuanto más usen el libre albedrío para hacer el bien, más alto llegarán. La obediencia de una virtud noble reconocida como esencial en todo el universo, pero lamentablemente la Iglesia Católica la ha usado para aplastar a los pueblos. Fue Satanás, Lucifer, quien socavó el libre albedrío de los creyentes para aniquilarlos. La obediencia debe ser consciente, de lo contrario, somos autómatas. Evaluamos mediante el libre albedrío a quien obedecer de una manera muy simple. Por sus frutos los conoceréis. Así como la fe proviene de la confianza que depositamos en alguien, podemos definir la obediencia libre como el creer en aquel que viene en el nombre del Señor. Clara referencia a Jesucristo. Bueno. Dejamos, exquisita, Claudio. Exquisita Sí. la respuesta, exquisita la enseñanza, de verdad. Lamentablemente vamos a tener que quedar hasta aquí. Porque Sí, el tiempo Claudio. nos apremia. ¿Sí? Sí. Agradecemos a Deutsche Welle, que se llama Onda Alemana, es la radiodifusora de Alemania, por su informe, a el periódico La Vanguardia de España, a JP España, a Antimafia 2000, a su periodista Giorgio Mongiovanni, Canal 26, Andrés Repeto, a las noticias de RT y, como decimos, a Luigi Benedetti por su crónica. Adelante. Así es. Bueno, queridos telespectadores, le damos las gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana aquí en GB Latam, en su programa Verdadera Justicia. Muy buen día. Hasta cualquier momento.